Dios les bendiga, hermanos que nos escuchan en esta noche a través de las redes sociales. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente en esta noche la palabra con usted. Mi nombre es Roger Matus, ¿verdad? Para los que ya me conocen y para los que no me conocen también. Y quiero leer primero que nada, ¿verdad?, la palabra en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 1 y 2, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Y el tema que yo le traigo en esta noche le puse por nombre Bajo la sombra del Padre. Y primero que nada, ¿verdad?, quiero hacer una palabra de oración para poner en las manos del Señor, ¿verdad?, este tiempo. Padre, gracias porque me permites una vez más, Señor, venir a este lugar, Padre, a compartir tu palabra, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque me permites, Señor, estar en esta noche, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que nos escuchan, Señor. Te doy las gracias por esta casa, Señor, por nuestros pastores, por su familia, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Padre. Te pido, Señor, que en esta noche seas tú hablando a través de mí, Señor. Que sean tus palabras a través de mi boca, Señor, y que pueda llegar esta palabra, Señor, a la boca de cada uno de los que nos escuchan, Señor. Sabemos que tú escuchas, Señor, nuestras peticiones y escuchas las peticiones de cada uno de tus hijos que tal vez en esta noche esté escuchando esta palabra, Señor, y necesita de ti. Todo esto lo ponemos en tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como le decía, le puse por nombre al tema Bajo la sombra del Padre. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que en la vida nosotros recorremos un camino. El de cada quien es diferente. Su camino no es el mismo que el mío. Su camino no es el mismo que el de su hermano, que el de su papá, Tenemos que recorrer distintas circunstancias. En este mundo nosotros nos vemos envueltos en diferentes situaciones de dificultad, ¿verdad? Nos vemos envueltos en distintos problemas, en distintas circunstancias del camino, que al final la dificultad es algo natural del camino. A veces, mire que nos desviamos, como aquel muchacho, ¿verdad?, de la famosa parábola del mal llamado hijo pródigo, ¿verdad?, que se desvió, se fue de la casa del Padre. Se perdió la visión. Nos alejamos de casa como aquel muchacho. Nos olvidamos que en la casa del Padre siempre hay misericordia, siempre hay amor para el que es hijo. En la casa del Padre siempre hay perdón. En la casa del Padre siempre vamos a encontrar refugio para nosotros que somos sus hijos. Qué hermoso esto, ¿verdad? Y es que por eso yo le ponía bajo la sombra del Padre, porque leíamos en el primer versículo, en el Salmo 91, que el que habita a la sombra del Altísimo, nosotros como sus hijos, ahí es donde debemos habitar. El hijo no debe habitar fuera de casa, el hijo debe habitar donde está el Padre. El hijo no debe alejarse. Y si alguna vez usted por algún motivo se alejó, Dios quiere que regrese. Dios quiere que esté de nuevo bajo su sombra. Dios quiere que sus hijos estén de nuevo bajo su sombra. Y quiero leer otro versículo que se encuentra en Mateo 6:26, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí es lo importante: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Hermanos, si el valor que nosotros tenemos para con nuestro Padre es inmenso, usted y yo somos invaluables. Él dio en el que ese momento era su único hijo para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Mire qué hermoso el valor que nosotros tenemos. Y la Biblia es clara: no sois vosotros de mucho más valor que ellas. Si dentro de la creación nosotros somos lo más valioso para Dios, Dios cuida de nosotros que somos hijos en todo tiempo. Pero mire que a veces nos pasa como allá el hijo pródigo. Somos nosotros los que nos desviamos, somos nosotros los que perdemos la visión, somos nosotros los que nos alejamos. El Padre no nos echa de casa nunca. El Padre no nos corre a nosotros de la casa. Somos nosotros los que decimos: allá afuera podría estar mejor, no podríamos estar más equivocados.
No podríamos estar más equivocados. Y mire que por esa situación de que somos nosotros, los que nos alejamos, que somos nosotros los que perdemos la visión, llegamos a pensar incluso que no tenemos padre, que no tenemos quien cuide de nosotros, que no tenemos quien vele por nuestro bienestar. Y es que ahí es donde estamos equivocados. Fuimos nosotros los que nos alejamos. No es el padre que nos echó de casa. Dios quiere que sus hijos regresen a casa. Dios quiere que sus hijos estén de nuevo bajo su sombra. Dios quiere cuidar de ti, pero es tu decisión el regresar. A veces nosotros venimos al altar y con una petición. Yo no sé cuál sea la petición que tú tengas, pero a veces venimos nosotros con una petición y nosotros automáticamente, Dios, quiero que me contestes la petición como yo quiero. Y cuando la respuesta es no, decimos, entonces Dios no me escucha, entonces Dios no le importo. Hay otros que piensan, entonces Dios no existe. No, que Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Hermano, más equivocado el que piensa eso no puede estar, porque Dios conoce lo que es mejor para nosotros, así como un padre, ¿verdad? En lo natural conoce lo que es mejor para su hijo, para su niño pequeño. Dios también sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando a veces la respuesta es no, es porque lo que más nos conviene es que sea que no. Mire que nosotros nos alejamos, ¿verdad? Y mire que cuando nos alejamos es porque hemos perdido la visión, como habíamos visto anteriormente. Siempre es bueno recordar que nosotros somos de mucho valor para nuestro Padre. No sé si usted ahí en su casa dice amén. Y como el tema se llama, ¿verdad?, bajo la sombra del Padre, se preguntará usted, ¿qué significa estar bajo la sombra de alguien? Estar bajo la sombra, mire lo que dice el diccionario, dice, estar bajo la sombra significa estar bajo la tutela o protección de alguien. Como veíamos, tenemos un Padre que vela por nosotros, que vela por nuestra protección, que nos mantiene seguros, que aunque perdamos la correcta percepción de las cosas, el Padre no te deja de amar. Aunque tú te hayas alejado, aunque tú te hayas ido lejos, el Padre no te deja de amar. Hermano, en casa está un Padre que te espera con brazos abiertos. Él siempre te está esperando, aunque tú hayas fallado. Mira que la mente humana, ¿verdad?, constantemente se desvía, constantemente pierde la visión. La mente humana constantemente piensa cosas que no son, imagina cosas que no son. Pero nosotros, aun cuando nos desviamos, el Padre nos espera y el Padre quiere que regreses a casa. No desviemos la mirada. A veces nosotros vemos la tormenta que se aproxima. Nosotros vemos el problema de largo que se aproxima. Y eso nos atemoriza, eso hace que nos desviemos. Nosotros lo que tenemos que ver es el que está con nosotros y que es el puerto al que vamos, que es Cristo Jesús. No sé si usted dice amén. Cristo Jesús es nuestro puerto seguro. Miremos al que va con nosotros, no miremos la tormenta. Nuestro Padre sabe qué es lo mejor para nosotros. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros también se nos olvida que somos hijos. Perdemos la percepción de que somos hijos. Yo no sé, ¿verdad?, cuando usted va a la casa de su padre o de su madre, puede entrar con confianza. Amén. Así es cuando nosotros venimos a donde nuestro Padre Celestial, podemos entrar con confianza. ¿Acaso no podíamos en lo natural nosotros entrar cuando éramos niños pequeños a la habitación de nuestros padres y platicar con ellos, decirles cómo nos sentíamos, decirle, papá, me molesta esto, papá, me siento mal, papá, necesito esto? Bueno, así como en lo natural, así también es en lo espiritual. Tenemos un Padre que nos escucha y que está atento a nosotros, que está atento a nuestras necesidades. Nosotros podemos entrar, pedirle cosas, contarle nuestros problemas. Así es estar bajo la sombra de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros entramos con confianza donde nuestro Padre, Él nos escucha. Él ya conoce tu corazón, Él conoce tus deseos y aún así Él te escucha. A pesar de que te hayas ido lejos, Él te dice en esta noche, vuelve a casa, vuelve bajo la sombra del Padre, Él te va a recibir. Aunque te hayas apartado,
bajo la sombra de sus alas vas a encontrar todo lo que necesitas. Regresa a casa. El padre está esperando a que los hijos regresen. El padre tiene los brazos abiertos para recibir a sus hijos. Y quiero leer, ¿verdad?, otro versículo en que se encuentra en Mateo 7, versículo 9 al 11, que dice: ¿O que hay hombre entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a los que le piden. Solo tenemos que acercarnos, porque estamos bajo la sombra. Y si tú te saliste, regresa. No es tarde, regresa. El Padre te está esperando. Mire que bajo la sombra del Padre siempre vamos a tener refugio. En la casa del Padre siempre vamos a tener nuestro hogar. No sé si usted dice amén ahí en casa. Y vamos a ir entrando al tema. Y vamos a ver algunas cosas que podemos encontrar bajo la sombra del Padre. Y lo primero que yo leía, ¿verdad?, mientras estudiaba, era que bajo la sombra del Padre hay disciplina. Mire, Proverbios 3:11 dice en la Nueva Traducción Viviente: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige ¿a quiénes? El Señor corrige, dice ahí, a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Amén. Yo creo que el mensaje aquí está claro, y es que si Dios te disciplina es porque te ama. Si Dios te corrige es porque te ama. El Señor solo disciplina al que le ama. Tanto es el amor del Padre contigo y conmigo, que envió a su Hijo para que muriera en la cruz. Y no solo eso, entonces Él te va a disciplinar porque te ama. La disciplina es una señal de amor. La disciplina es una señal de amor. Mire, la palabra dice: pero cuando vino a la plenitud de tiempo, que Dios envió a su Hijo. ¿Para qué Él lo envió? Para que lo redimiera a usted y a mí. Para que lo redimiera a usted y a mí. No solo que lo redimiera, sino que usted y yo fuéramos hechos hijos. Que no se le olvide que usted es hijo, que el enemigo no lo engañe y le diga que usted no es hijo. Usted solo tiene que regresar a la sombra del Padre. Solo debe regresar a la sombra del Padre. Mire, ahí en ese mismo verso de Gálatas dice que Dios envió a su Espíritu a nuestros corazones para que lo pudiéramos llamar Padre. Y que ya usted ya no es siervo, que usted ya no es esclavo. Si, no sé quién me está escuchando esta noche, pero Dios te dice: eres mi hijo, ya no eres un siervo, ya no eres un esclavo, eres hijo. Regresa a casa. Y mire qué precioso, ¿verdad? Algunos personajes en la Biblia, cómo entendieron esta situación. Por ejemplo, Job, que entendió que la disciplina no es un castigo, sino un beneficio para quien la recibe. La disciplina es una señal de amor. Qué importante es que entendamos lo que es la disciplina de Dios. Si somos hijos, si usted es hijo, usted también debe entender que va a ser disciplinado. Usted y yo somos seres humanos, fallamos. Puedo decir que tal vez todos los días fallamos, pero como usted y yo somos hijos, entonces vamos a recibir la disciplina de nuestro Padre. Debemos aceptar esa disciplina, porque si aceptamos esa disciplina vamos a alcanzar bendición, mientras que si no aceptamos la disciplina estamos destinados al fracaso. Mire, Dios tiene para nosotros muchas cosas, si dice amén ahí en su casa, pero usted, para alcanzar todas esas bendiciones, debe también aceptar la disciplina. Dice la palabra en Hebreos 12:11: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Yo no creo que cuando usted era pequeño y su papá lo castigaba, usted se alegraba. Yo no me alegraba. Yo no sé usted, pero si se alegraba, gloria a Dios, porque usted entendía el propósito de la disciplina. Yo no me alegraba cuando a mí me castigaban. Pero mire, qué hermoso. La disciplina da fruto apacible de justicia. Cuando a uno lo disciplinan,
Ya habíamos visto que es porque lo aman. Al que no se ama, al que no se tiene interés, no se disciplina, pero al que se ama sí. Al que se ama sí. Aceptemos la disciplina. Si nosotros somos hijos y decimos que queremos estar bajo la sombra del Señor, aceptemos la disciplina. Así como Job, usted conoce la historia de Job. Job fue un hombre que lo tenía todo y un día Dios permitió que Job fuera probado. Permitió que Job fuera probado. Mire que dice la palabra en el libro de Job, que él dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Cuando nosotros llegamos a entender que la llegada del proceso no es un castigo, sino que más bien es un beneficio, que es para pulir todo eso que tal vez hay en tu interior y que no has desarrollado. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a alcanzar bendición. Cuando nosotros vamos y entendemos que la disciplina es solo para el que es amado, entonces nosotros podemos entender: ok, yo soy hijo, por eso estoy siendo disciplinado, porque Dios me ama. Si alguna vez tú sentiste corregido por el Padre, entonces debes sentirte muy privilegiado, porque entonces eres muy amado. Si Dios te ha enviado muchas pruebas, si Dios te ha enviado muchos procesos, alégrate, es porque Dios te ama y quiere sacar todo lo bueno que hay dentro de ti. Si alguna vez tú te alejaste porque sentiste que el proceso había sido duro, entonces hoy Dios te dice: regresa a casa, hijo mío, regresa a casa. En la casa del Padre, en la casa del Padre hay amor, en la casa del Padre está tu lugar, en casa el Padre te está esperando. Si has pasado por disciplina, por procesos, por pruebas, no es un castigo, es porque Dios te ama. Amén. No sé si me ayuda usted ahí en su casa y me dice amén. Si tú eres hijo, entonces debes aprender a aceptar la disciplina de nuestro Padre Celestial. Si tú eres disciplinado, es porque Dios te ama mucho. Es porque Dios te ama mucho. La disciplina es solo para el que es amado. Y quiero seguir avanzando y vamos a ver otro punto. Y es que bajo la sombra del Padre también hay seguridad. Mire lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué hermoso, ¿verdad?, entender esto. En el primer punto vimos que bajo la sombra del Padre hay disciplina, pero también hay seguridad. En la casa del Padre hay seguridad. Hermoso, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, que en medio de la angustia tenemos un Padre que se preocupa por nosotros y que podemos correr a Él y Él nos va a recibir. Cuando corremos a Él y le dejamos a Él, cuando nosotros venimos al altar y le decimos: Padre, ya no puedo más. Cuando aceptamos que estamos bajo la sombra de Él, Él se ocupa de todo lo que a nosotros nos acontece. Cuando nosotros confiamos en Él, entonces Él guarda de nuestras vidas, Él guarda de nuestros intereses, aun cuando nos desviamos, aun cuando nos salimos de la visión, porque es que a veces nos salimos, y es que usted y yo somos seres humanos, somos de carne y hueso, fallamos, pero aun cuando nos desviamos, tenemos un Padre que dice: hijo, regresa, aquí está tu lugar, aquí está tu casa, y en casa hay seguridad. Estar bajo la sombra del Padre implica que nosotros dejemos que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu. Implica que nosotros le dejemos el control a Él. Implica que nosotros nos rindamos a nosotros mismos y digamos: Padre, mi vida es tuya, mi vida es para ti, haz conmigo lo que quieras. Mire, dice la palabra en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, podemos tener la seguridad de que el Padre va a guardar nuestros caminos. También en el libro de Salmos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Entonces, si somos hijos, debemos entender eso, que estar bajo la sombra implica rendirnos a nosotros mismos, que estar bajo la sombra implica darle el control completo de nuestras vidas al Señor. Estar bajo la sombra de nuestro Padre significa que debemos dejar que sea Él quien guíe nuestro caminar, que sea Él el que nos muestre el camino. Debemos dejar
que sea Él el que guíe nuestras decisiones, que en todas las decisiones, sea de trabajo, sea de estudio, sea familiar, yo no sé qué decisiones tengas tú que tomar, pero debemos dejar, si somos hijos, debemos dejar que sea Dios el que guíe nuestras decisiones, que sea nuestro Padre el que guíe nuestro caminar, que sea Él el que decida sobre el camino que vamos a recorrer. Porque todas las decisiones que Dios toma sobre lo que tú vas a hacer, sobre lo que tú no vas a hacer, tienen un propósito. Mire, evidentemente usted y yo no podemos comprender todo lo que Dios hace. No podemos entender todas las decisiones que Dios toma sobre nuestras vidas. Es muy difícil que en una mente humana, que en un cerebro humano, no va a caber la comprensión, no vamos a poder comprender lo que Dios quiere hacer. Pero entonces ahí está la cuestión. Nosotros debemos tener esa seguridad de que Él nos va a guiar por el camino que es mejor para nosotros. Ya vimos también anteriormente en la disciplina, tal vez en el momento no entendamos el motivo, pero tenemos esa seguridad de que Dios nos guía por el mejor camino, nos guía hacia el mejor destino para nosotros. Dios nos va a guardar de todo mal, y aun cuando somos alcanzados por la tormenta, existe un propósito para eso. En Él estamos seguros. Dice la palabra que para los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Y usted y yo, que somos sus hijos y le amamos, entonces podemos entender que todo aquello que nos acontece es con propósito y que estamos seguros bajo la sombra del Padre. Hermanos, si te alejaste de casa, si hoy tal vez tú estás lejos de casa, hoy Dios te dice: regresa a casa, hijo mío, regresa, que en la casa del Padre vas a estar seguro. No sé quién me puede estar escuchando en esta noche, pero Dios te dice: regresa a casa si te has alejado. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, podemos tener la seguridad de que el Padre va a guiar nuestros caminos. Podemos tener la seguridad de que Él nos va a llevar hacia el destino, conforme a los planes que Él tiene para nosotros. Si reposamos en Él, vamos a poder estar seguros. Como le digo, yo no sé qué batallas usted esté luchando, no sé qué situaciones enfrente, pero si algo yo sé y de algo estoy seguro, es que en la casa del Padre, bajo la sombra del Padre, hay seguridad. Hay seguridad. Usted y yo podemos estar seguros bajo la sombra de nuestro Padre. Dios quiere que regreses. Dios quiere que regreses a casa. Él no quiere que te quedes fuera. Dios dice: hijo mío, regresa a casa. En casa hay seguridad. Dejémonos guiar por el Espíritu, hermano. Encomendemos nuestra vida al Señor. Que sea Él el que guíe nuestras decisiones, el que guíe nuestros caminos. Que sea Él el que maneje nuestras vidas. Cuando somos nosotros los que queremos tomar decisiones, estamos destinados al fracaso. Cuando no tomamos a Dios en cuenta, estamos destinados al fracaso. Entonces, digámosle al Padre: Dios, sé tú el que maneja nuestra vida. Que ya su oración no sea: Dios, ¿por qué me dijiste que no? Sino que su oración sea: gracias, Dios, porque tú sabes lo que haces. Gracias, Padre, porque tú conoces lo que es mejor para mi vida. En Dios estamos seguros. Bajo la sombra del Padre estamos seguros. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu. Él va a guardar nuestros caminos. Y quiero seguir avanzando, ¿verdad? Y veía otra cosa yo que encontramos bajo la sombra del Padre, que si somos hijos vimos anteriormente que había disciplina, que hay seguridad, pero bajo la sombra del Padre también hay paz. Dice Isaías 26:3 en la versión Palabra de Dios para Todos: tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Vimos en la introducción del tema, ¿verdad?, un poco sobre lo que es estar bajo la sombra de alguien, lo que es estar bajo la sombra del Padre. Bueno, mira qué interesante, en este versículo dice: los que se mantienen pensando en ti. Qué importante, porque nosotros como hijos
como hijos debemos mantener nuestra mirada puesta siempre en Él. Si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta siempre en Él, vamos a tener paz. Esto va muy ligado, ¿verdad?, a lo que es el punto anterior, que era la seguridad. Sí, es cierto, Dios nos da seguridad, y porque Dios nos da seguridad, entonces nosotros podemos tener paz. Lo vimos en el punto anterior, ¿verdad? Él tiene un propósito para todo. Cuando nosotros entendemos que en todo hay propósito, entonces podemos ver esa paz. Si nosotros entendemos, si nosotros logramos entender que Dios tiene un propósito para la tormenta, para la situación adversa que tú estás enfrentando, para el problema que enfrentas en tu casa, para el problema que enfrentas en tu trabajo, entonces podemos tener paz de que los pensamientos de Dios que tiene para su vida, los planes que Él ya dispuso para tu vida son perfectos. En Proverbios 3:17 dice: sus caminos son agradables y todas sus sendas, mire que dice acá, que importante, todas sus sendas son paz. Todas sus sendas son paz. Entonces, por el camino que sea que te esté llevando el Señor, no es el mismo camino que me está llevando a mí, no es el mismo camino que está llevando a tu familiar. Es distinto, pero mire lo que dice la palabra: todas sus sendas son paz. Hermano, todo el camino por el que te esté llevando el Señor es bueno, entonces ten paz. Si nos mantenemos bajo la sombra del Padre, entonces vamos a encontrar la paz que solo Él nos da. En el mundo no la podemos encontrar, fuera de su casa no la podemos encontrar. Solo bajo la sombra del Padre nosotros podemos encontrar paz. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Somos hijos, el que es hijo debe tener paz. Cuando fuimos hechos hijos, entonces también fuimos hechos libres. Bajo la sombra del Padre ningún temor lo puede atacar. Si uno está fuera de la sombra del Padre, el temor lo puede consumir, pero bajo su sombra, para el que es hijo, mire que dice acá: no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No vuelvas al temor, regresa a la casa del Padre, regresa bajo su sombra. Regresa bajo su sombra, que ahí vas a estar seguro, ahí vas a tener paz. Ahí vas a tener paz. Si nos acercamos hoy a nuestro Padre, entonces Él nos da esa paz. Entonces, si te alejaste de casa, si te fuiste lejos, entonces hoy Dios te dice: regresa a casa. La paz que hay con nuestro Padre no la vas a poder encontrar en el mundo. Regresa a casa, aquí está tu lugar con el Padre. Este mundo le puede ofrecer a uno muchas cosas: riqueza, fama, mucho dinero, muchas cosas materiales, pero la paz que Dios nos da, la paz que hay bajo su sombra, el mundo no nos la puede dar. Mire, algunos fueron seducidos, algunos se dejaron seducir por el mundo, otros solo dijeron: quiero libertad. Aquí no tengo libertad, en el mundo hay libertad. Es mentira. No hay mayor libertad que estar bajo la sombra del Padre. No hay mayor libertad que estar bajo la sombra del Padre. A veces incluso los que son hijos se pierden, pero nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde para que regreses a la casa del Padre. Él te está esperando. Él tiene listo tu lugar en casa. Solo debes tomar la decisión de regresar a la casa del Padre. Él te está esperando. Aquí está tu lugar. Regresa a la casa del Padre. Hermanos, si tenemos la seguridad de que es el Padre, si tenemos la seguridad de que es Dios el que nos guía, entonces podemos tener paz. Él nos va a dar paz, porque Él guarda de nuestras vidas. Él guarda de tu familia. Él guarda, Él vela por tus intereses. Él vela por tus intereses. Entonces, si eres hijo, regresa. En casa hay paz. En la casa de nuestro Padre Celestial hay paz. Solo en la casa del Padre podemos encontrar paz. No te dejes llenar por las mentiras del enemigo, que quieren que tú estés caído, que quieren que estés lejos de Dios. No nos dejemos de engañar. No nos dejemos alejar. No nos dejemos alejar. No hay mejor lugar que estar con el Padre.
Amén. No hay mejor lugar que nosotros podamos estar que estar con nuestro Padre Celestial. Él nos está esperando. Él nos está esperando a cada uno de los que me escuchan en esta noche. Dios te está esperando en casa. Regresa. Y quiero seguir avanzando y vamos a ver algo más que encontramos en la casa del Padre. Vimos anteriormente, ¿verdad? En el primer punto encontramos disciplina, encontramos seguridad bajo la sombra del Padre, también encontramos paz, pero mire qué importante, encontramos misericordia. Bajo la sombra del Padre nosotros también encontramos misericordia. Quiero leer el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, que dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Ya vimos, nosotros muchas veces fallamos. El pecado, la tentación, eso está a la orden del día y nosotros a veces cedemos. Nosotros a veces cedemos, pecamos, fallamos. Pero hay un Padre que te está esperando y Él siempre te recibe, que a pesar de tus fallas, a pesar de tus faltas, Él todavía te está esperando. Yo no sé hace cuánto te fuiste, yo no sé hace cuánto te alejaste de casa, pero no importa el tiempo que haya pasado, Dios ahí está y todavía te está esperando y te dice: hijo mío, regresa. Aquí está tu lugar en casa. Tu lugar aquí está en mi casa. Así te dice el Señor. Hermano, Él siempre espera a sus hijos. Él siempre tiene misericordia para sus hijos. En casa del Padre Celestial siempre hay misericordia. No importa lo que tú hayas hecho. Mire, otra versión de este versículo dice que el mayor placer del Señor es amar. Ya vimos que Dios a sus hijos los ama mucho y por eso los disciplina. Por eso los mantiene seguros, por eso les da paz. Pero también porque te ama. Dios tiene misericordia contigo porque su mayor placer es amar. La misericordia del Señor es igual a que te ama. Amén. Dios tiene misericordia con nosotros porque nos ama. Tenemos un Padre que tiene inmensa misericordia porque nos ama, que a pesar de nuestras fallas, Él nos ama. Mire, si usted cree esta palabra, diga amén, porque Él nos adoptó. Él no le importó entregar a su hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. Él nos adoptó como sus hijos. Nos adoptó, ¿pero por qué? Porque Él vio en usted y vio en mí lo que nadie más podía ver en nosotros. Que a pesar de que estuvimos sucios, a pesar de que tuviéramos fallas y a pesar de que éramos lo peor de lo peor, Él vio el potencial que hay en tu interior. Dios vio el potencial que había en tu interior. Pero ¿cómo pudo ver eso el Padre? ¿Cómo pudo ver eso el Padre en alguien que no era nada? ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y a veces, mire qué terrible que somos los mismos cristianos los que no permitimos que la misericordia del Señor se vea manifestada. A veces cuando viene alguien que ha fallado, que ha caído, somos nosotros mismos los que lo recibimos juzgándolo. En vez de mostrarle una mano misericordiosa, somos nosotros los que juzgamos. Porque es lo más fácil. Ver al que cayó es lo más fácil de decir: uy, este es un pecador. Eso es lo más sencillo. No es más difícil mostrarle la misericordia del Señor. Hermano, en vez de dedicarnos a juzgar, debemos dedicarnos a restaurar, a contribuir a la restauración del que ha caído. Cuando hablamos de misericordia del Señor, nosotros debemos, además de recibirla, debemos mostrarla, debemos compartirla. Que esa misericordia se vea reflejada a través de nuestras vidas. Que el haber recibido misericordia no sea algo superficial, que se note, que usted pueda contribuir a la restauración del hermano que ha caído, de la persona, del hijo que se alejó. Entonces, esa misericordia que recibimos, nosotros también debemos darla al que la necesita. Debemos reflejar la gracia que el Señor tuvo con nosotros, la gracia que encontramos ante sus ojos, debemos reflejarla. Si Dios ya nos perdonó, aún por muy malo que haya sido lo que tú hayas hecho,
Él ya nos libró de todo juicio, amén. Pero entonces, ¿por qué nosotros juzgamos al hermano que ha caído? No, mostremos misericordia. Debemos ser instrumentos para que Dios manifieste su misericordia con los demás a través de usted y a través de mí. Amén. Mostremos la misericordia del Señor, la misericordia que nosotros una vez ya encontramos bajo la sombra del Padre. Entonces mostrémosla a los demás, para que los demás, el hijo que se alejó, el hijo que se fue, pueda regresar a estar con el Padre. Y quiero leer segunda de Crónicas 39, que dice, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Pero mire cuándo: si vosotros os volviereis a Él. En ti está la decisión de regresar. Tú eres hijo, tú tienes el beneficio, tú tienes el privilegio de ser hijo, pero en ti está la decisión de regresar bajo la sombra del Padre. Dios te está esperando y te dice que regreses, pero en ti está la decisión. Si tú te has alejado, si fallaste, si crees que no hay perdón, Dios hoy te dice: regresa a casa, hijo mío. En casa hay misericordia y hay perdón para ti. Regresa a casa. Dios está esperando para que regreses. Dios ya te ha perdonado. Toma la decisión y regresa a su casa. Aquí hay misericordia y aquí hay perdón para ti, hermano. Y si tal vez tú no eres el que está lejos, tú no eres el que se alejó, entonces debemos mostrar esa misericordia. Debemos reflejar con los demás la misericordia que hemos recibido. La misericordia que nosotros mismos hemos recibido, debemos compartirla con los demás. Debemos reflejarla, que otros puedan ver a través de nosotros que Dios es un Dios de gracia, que a pesar de nuestras fallas, en Él encontramos perdón, y que a través de nosotros el mensaje para los que se han alejado pueda ser entregado, que diga: hijo mío, regresa a casa. En la casa del Padre hay disciplina. Es cierto, hay disciplina, pero también hay seguridad. En la casa del Padre también hay refugio. En la casa del Padre hay paz. En la casa del Padre encontramos misericordia. Amén. Y quiero seguir avanzando, y quiero ir al último punto, y es algo más que encontramos en la casa del Padre, que encontramos bajo su sombra. Y es que bajo su sombra también encontramos brazos abiertos. Bajo la sombra del Padre nosotros somos recibidos a pesar de todo. Dice la palabra en Lucas 15, versículo 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquí está lo hermoso de este verso. Usted conoce la historia. Y dice que cuando el padre lo vio, aún de lejos lo vio el padre, pero dice que fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello, y ¿qué hizo? Le besó. El padre fue a recibir a su hijo cuando el hijo decidió, cuando el hijo recapacitó, cuando el hijo vio la situación en la que estaba, que no era digna la situación de estar, ¿verdad?, para un hijo de su padre. Y el hijo dijo: voy a regresar a la casa de mi padre, voy a confesar mi pecado y voy a confesar que he fallado. Aún cuando estaba lejos, y cuando estaba lejos de regresar, el padre lo vio y corrió hacia él, porque el padre estaba esperando a su hijo. Así es Dios. Dios te está esperando. Aún cuando tú te encuentras lejos, aún cuando estás lejos de regresar a casa, Dios te está esperando y tiene los brazos abiertos, para ti. Si somos hijos, debemos reconocer y debemos entender que siempre tenemos un lugar en casa, y que son nuestras propias actitudes las que a veces nos alejan. Son nuestras propias conductas las que nos hacen que nosotros nos salgamos de la casa del Padre. Son esas
cosas a las que no queremos renunciar, las que hacen que nosotros nos salgamos de su sombra. Pero aunque tú falles, aunque tú tomes malas decisiones, el Padre siempre te está esperando con brazos abiertos. Qué hermoso. No importa que alguna vez te hayas ido, no importa que alguna vez hayas fallado, en casa te está esperando tu lugar, en la casa del Padre. En casa del Padre está tu lugar. No es solo casa del Padre, no es solo casa de nuestro Padre Celestial, también es nuestra casa. También es nuestra casa y aquí está nuestro lugar. Dios te dice: aquí está tu lugar, hijo mío, regresa. El lugar que el Padre destinó para ti, aquí sigue. Tú solo debes tomar la decisión de regresar. Tú debes tomar la decisión. Si tú no tomas la decisión, no vas a poder volver. Solo debes tomar la decisión de volver. El Padre tiene los brazos abiertos para ti. Él te está esperando. Él te está esperando en casa. Tú debes tomar la decisión de regresar a estar bajo su sombra. Él te está esperando. Regresa a casa. Regresa a casa. Regresa a casa, que los brazos del Padre están abiertos para ti. Los brazos del Padre son el lugar más seguro que tú y yo podemos encontrar. La sombra del Padre es el mejor lugar en el que podemos estar. Solo en Él vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Dios hoy te dice: regresa a casa, hijo mío. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y quiero leer un último versículo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, y dice, tal vez usted ya lo conoce, pero dice, a mí me encanta, y dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amén, hermano, busquemos regresar a la casa, busquemos regresar a la sombra del Padre. Ese es nuestro mejor lugar. Ese es el mejor lugar en el que podemos estar. Si tú te has alejado, si tú te has ido, si tú has fallado, si tú has pecado, regresa. Dios te está esperando. Dios tiene un lugar aquí para ti. Dios ha apartado un lugar para ti. Amén. Regresa a casa, hijo mío. Dios te está esperando, te dice. Él te espera con los brazos abiertos, hermano. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y quiero concluir. El tema que vimos en esta noche, yo le puse por nombre Bajo la sombra del Padre. Y vimos algunas cosas que encontramos bajo la sombra del Padre. Primero vimos, ¿verdad?, que hay disciplina. También vimos que hay seguridad, hay paz, misericordia, brazos abiertos. Bajo la sombra del Padre hay muchas cosas. Bajo la sombra del Padre podemos encontrar muchas cosas, pero quise tocar estos puntos. Primero veíamos la disciplina y aprendíamos que si nosotros somos hijos, entonces debemos aprender a aceptar esa disciplina de parte del Señor. Aunque en el momento no veamos el propósito, aunque en el momento no veamos qué función puede tener, ciertamente a largo plazo Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Aceptemos. Si usted es hijo, acepte la disciplina de parte de Dios. También vimos que la disciplina era señal de amor, que Dios disciplina a quien ama. En el punto número 2 veíamos que bajo la sombra del Padre hay seguridad. Y veíamos que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces podemos tener la seguridad de que el Padre va a guardar nuestros caminos. Si nosotros encomendamos nuestra vida al Señor, Él va a obrar y Él va a hacer su voluntad. Y aunque nosotros no entendamos, aunque digamos: Dios, ¿por qué? Seguramente el propósito de Dios para cada una de las cosas que hace nos va a ayudar para bien. También veíamos que bajo la sombra del Padre encontramos paz, y que si nosotros tenemos la seguridad de que es el Padre quien nos guía, entonces Él nos va a dar la paz, porque Él cuida de nosotros. Porque Él cuida de nosotros cuando entendemos que sus caminos son mejores que los nuestros, que sus pensamientos son mayores que los nuestros. Cuando entendemos eso, podemos tener paz, porque Él cuida de nosotros.
Él cuida de nosotros, Él guarda de nuestra vida, de nuestras vidas. También vimos que bajo la sombra del Padre hay misericordia, y que esa misericordia que nosotros hemos recibido debemos reflejarla, debemos darla con los demás. Que no debemos juzgar al que está caído, no debemos juzgar al que se ha alejado, sino que en vez de eso debemos contribuir a su restauración. Porque nosotros, una vez cuando vinimos bajo la sombra del Padre, nosotros encontramos esa misericordia, compartámosla con los demás. Que otros puedan regresar a casa, que otros puedan regresar a estar bajo la sombra del Padre, así como nosotros una vez. Y por último vimos que bajo la sombra del Padre hay brazos abiertos que te esperan, brazos abiertos que esperan recibir a los hijos que se han alejado, a los hijos que se han ido. Dios quiere que sus hijos regresen. Hermano, si te has alejado, Dios te dice: regresa, aquí está tu lugar aquí está. Solo debes tomar la decisión de regresar a la casa del Padre. Amén. Y quiero hacer una oración. Padre, venimos delante de ti, Señor, y nos presentamos una vez más, Señor, dándote gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido en esta noche, Señor. Te damos las gracias porque nos permite, Señor, cada día, Señor, pedir perdón, Señor, reconciliarnos contigo. Te damos las gracias porque nos recibes en tu casa, Señor, a pesar de que fallamos, a pesar de que nos alejamos. Te damos las gracias porque tienes un lugar para nosotros, Señor. Te damos las gracias porque nos amas, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos amas, porque a pesar de todo nos recibes en casa, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que escuchan esta palabra, Señor, que haya llegado a su corazón, Señor, que sea de bendición, Padre, para la vida de cada uno de los que me escuchan en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo de Ebenecer Osana, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú nos oyes, Señor, que tú nos bendices, Padre. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, la vida de nuestros pastores, Señor, de su familia, Señor. Ponemos en tu mano esta casa, Padre. Sabemos que tu obra, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, Señor. Ponemos en tus manos esta casa, Señor, y te damos gracias, Señor. Sabemos que tú estás escuchando, Señor, las peticiones de cada uno, Señor, de tus hijos. Sabemos que tú escuchas y que tú sabes por qué camino vas a guiarnos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que haya llegado a tu corazón. Y recuerda que si no tienes un lugar donde congregarte, en esta casa te esperamos. Bendiciones. Una generación que una generación